Hay decisiones que uno toma sin pensar, por el simple hecho de no parecer cobarde frente a otros. Y aunque uno crea que es valiente, muchas veces no es más que un tonto que no sabe en qué se está metiendo. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. No soy alguien que crea en fantasmas ni en historias de terror, o al menos no lo era antes de esa noche. En el pueblo donde crecí, San Tomás del Valle, todos conocen la leyenda del Panteón de Cerro Viejo, un cementerio que quedó abandonado hace más de 30 años, después de que un incendio destruyera su capilla principal. Desde entonces, nadie ha vuelto a enterrar a sus muertos ahí. Algunos dicen que es porque el terreno quedó maldito. Otros, que la tierra misma se niega a aceptar más cuerpos. Pero, la verdad, nunca le presté atención a esas historias. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños o mantener a los curiosos alejados. Todo cambió la noche en que Mauricio me retó. Estábamos sentados en la banca de la plaza, tomando refresco, cuando él soltó la idea como si fuera cualquier cosa. «¿A que no te animas a entrar al panteón esta noche?», dijo, mirándome con esa sonrisa de quien sabe cómo tocar tu orgullo para que caigas. Me reí, creyendo que era una broma, pero él insistió. «Si realmente eres valiente, aguanta 15 minutos adentro. Solo. Te doy una botella del mezcal de mi tío si lo logras». Yo no quería hacerlo. No porque creyera en maldiciones, sino porque había algo en la idea que me incomodaba profundamente. Como si en el fondo supiera que no era buena idea. Pero ahí estaba, el orgullo empujándome a aceptar. Y lo hice. Antes de seguir, si tú también amas las historias de terror, suscríbete al canal y activa la campanita. Te prometo que aquí siempre encontrarás relatos que te pondrán los pelos de punta. Esa misma noche, cuando la luna ni siquiera se asomaba, Mauricio me llevó hasta la entrada del Panteón de Cerro Viejo. El camino era un sendero de tierra que cruzaba entre parcelas secas y árboles torcidos. Todo estaba en silencio. Ni los grillos cantaban. Me dio una linterna de mano y me dijo que él esperaría afuera, cronometrando el tiempo. Me acerqué al portón de hierro, que se mantenía apenas entornado. El viento lo empujaba suavemente, haciendo que chirriara como si se quejara de ser despertado. Lo empujé con la palma de la mano y el rechinido me erizó la piel. Al dar el primer paso dentro, el ambiente cambió. No sé si alguna vez has sentido que el aire se vuelve más espeso, como si respirar costara el doble. Eso fue lo que pasó. Un frío seco me caló los huesos y un olor a tierra mojada mezclado con algo oxidado y podrido llenó mis pulmones. El suelo estaba cubierto de maleza alta y mis pasos aplastaban el pasto seco con un crujido que parecía retumbar demasiado fuerte en la oscuridad. Seguí avanzando, sin apartar la vista del camino. Las lápidas, algunas rotas y cubiertas de musgo, parecían mirarme desde su silencio. Y aunque trataba de pensar que todo era parte del ambiente, no podía evitar sentir que algo estaba mal. Muy mal. A los 5 minutos de haber entrado, empecé a sentir que no estaba solo. Aunque no escuchaba nada distinto, había una sensación como si alguien me siguiera, o peor, como si ya me estuvieran esperando. Pero aún era pronto para darme cuenta de lo que realmente me esperaba en ese lugar. Y lo que sucedió después es algo que desearía poder olvidar. Dicen que el verdadero silencio no es ausencia de sonido, sino la sensación de que todo lo que debería escucharse ha sido tragado por algo que no puedes ver. Eso fue lo primero que noté después de cruzar el portón del panteón. Cada paso que daba parecía ahogarse en un eco pesado, como si hubiera algo en el aire que lo absorbiera todo. El crujir del pasto seco bajo mis botas era lo único que me mantenía anclado a la realidad. La linterna, aunque nueva, titilaba a ratos, y en más de una ocasión estuve a punto de detenerme solo para revisarla. Pero algo me decía que si lo hacía, no volvería a moverse de ahí. Avancé unos metros más. Las tumbas eran más antiguas a medida que me internaba en el cementerio. Muchas de ellas estaban partidas, como si algo las hubiera roto desde adentro. Lo atribuí al tiempo, a la lluvia, al abandono, aunque en el fondo sabía que había algo que no encajaba. El aire se volvió aún más espeso. Ya no era solo el frío que me calaba hasta los huesos. Era como si el lugar me pesara encima. Sentía un hormigueo en la nuca. Esa sensación incómoda que te dice que alguien te observa cuando no debería haber nadie más allí. Giré de golpe, apuntando con la linterna hacia el camino que había dejado atrás. Nada. Solo el portón oxidado balanceándose perezoso con el viento.
a varios metros de distancia. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme, aunque el olor que llenaba el aire lo hacía casi imposible. Era una mezcla asfixiante de tierra mojada, óxido y algo más. Algo que se parecía demasiado al olor a carne en descomposición. Tragué saliva y me obligué a seguir. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era el sonido de mis propios pasos, pero había algo raro, un ritmo que no coincidía con el mío. Cada vez que me detenía, el sonido seguía por una fracción de segundo más. Eran pasos, muy lentos, muy pesados, y parecían arrastrar algo al caminar. Me giré de nuevo, esta vez con más calma, intentando controlar la respiración para no alertar a quien, o a lo que, pudiera estar ahí. Iluminé el suelo primero, buscando huellas, pero no había nada. Subí el haz de luz hacia los arbustos secos y los árboles torcidos. Tampoco. Todo se veía quieto, como congelado. Y sin embargo, los pasos continuaban. Ahora los oía más cerca. El ritmo era irregular, como si quien caminara estuviera herido, o cargara algo demasiado pesado para moverse rápido. El corazón me latía tan fuerte que temía que se escuchara más que mis propios pasos. En ese momento lo supe. No estaba solo. Pude haber regresado. Pude haber dado la vuelta y salir por donde había entrado. Pero no lo hice. Quizás porque el miedo me paralizó, o porque algo, muy dentro de mí, quería saber qué había realmente más allá. Tomé aire una vez más. Ajusté el agarre de la linterna en mi mano y seguí caminando hacia la capilla que se veía a lo lejos. Una estructura ennegrecida por el fuego y los años. Las sombras que la rodeaban parecían más densas ahí, como si se movieran a su propio ritmo. Y mientras avanzaba, sentí claramente cómo algo se deslizaba detrás de mí. Muy cerca, demasiado. Dicen que hay miradas que se sienten antes de verse. Algo en tu instinto te grita que hay ojos fijos en ti, aunque no sepas de dónde vienen. Eso fue lo que me pasó mientras avanzaba hacia la capilla quemada en el centro del panteón. El aire se volvía más espeso con cada paso. Era como caminar a través de un vapor invisible que me presionaba el pecho y me costaba respirar. Sentía que mis propias piernas pesaban más de lo normal. Fue entonces cuando lo vi. A pocos metros frente a mí, justo al lado de una lápida rota, había alguien. Al principio pensé que era una estatua, una figura de piedra desgastada por el tiempo. Pero no, aquello respiraba. Su pecho subía y bajaba de forma lenta, pesada. Estaba encorvado, como si la columna le pesara demasiado, y llevaba puesto un manto gris, sucio y rasgado, que le colgaba hasta rozar el suelo. No le vi la cara al principio, solo la silueta contra la poca luz de la linterna. Me quedé paralizado. Sabía que si me movía, si hacía el más mínimo sonido, eso, lo que fuera que fuese, podría darse cuenta de que estaba allí. Pero no pude evitarlo. La linterna temblaba en mi mano. El haz de luz se movía sin control. Fue entonces cuando el hombre del manto gris giró la cabeza, no como lo haría cualquier persona. Su movimiento fue lento, como si algo se quebrara en su cuello, y cuando me mostró su rostro, quise salir corriendo. Sus ojos eran negros, completamente vacíos, sin vida. Su piel parecía papel desgastado, llena de grietas como las lápidas viejas del cementerio, y su boca estaba entreabierta, mostrando unos dientes largos y manchados, como si nunca hubiera dejado de morder algo podrido. Por unos segundos, no pasó nada. Nos quedamos mirándonos, él desde su lugar, yo congelado en el mío. Y entonces, de repente, el hombre giró la cabeza otra vez, esta vez mirando hacia la capilla, como si hubiera escuchado un sonido que yo no pude captar. Se enderezó muy despacio, crujía al moverse como madera vieja, y dio un paso hacia la entrada de la capilla ennegrecida. Fue en ese instante que el sonido lo llenó todo. Un golpe seco y profundo retumbó en el aire, como el primer tañido de una campana que había estado en silencio durante años. Un sonido que no se parecía a ningún otro. Grave, pesado, y luego otro golpe, y otro. La campana de la capilla había empezado a sonar, por sí sola. Yo sabía lo que decían en el pueblo. Si alguna vez escuchas la campana del Panteón de Cerro Viejo, no te detengas. Corre. Pero ahí estaba yo, clavado en el lugar, sin poder mover un solo músculo. El hombre del manto gris desapareció tras la puerta abierta de la capilla,
y el sonido del bronce golpeando repetía un eco casi hipnótico. Me di cuenta de que, sin notarlo, había comenzado a caminar tras él. Mis pies se movían como si no fueran míos, guiados por algo que no entendía. El hedor se volvió insoportable cuando me acerqué a la entrada. Era una mezcla de humo viejo, madera quemada y carne podrida. Aún así, algo dentro de mí me impulsaba a seguir, y fue justo antes de cruzar el umbral que escuché algo más. Un susurro. Mi nombre. Alguien, dentro de esa capilla, me estaba llamando. Dudé antes de cruzar esa puerta. Algo me decía que si daba un paso más, no habría forma de volver atrás. Pero el sonido de la campana seguía golpeando el aire con esa cadencia lenta, profunda. Cada campanada parecía empujarme, como si me arrastrara hacia el interior de esa capilla calcinada. El marco de la puerta estaba negro, cubierto de hollín, y la madera podrida crujía bajo mis botas al pisarla. Dentro, el aire era aún más denso. Se sentía caliente y pegajoso, como el aliento de un animal moribundo. Mis pasos resonaban en el suelo de madera quemada, y entonces, en medio de esa oscuridad, escuché mi nombre. Emiliano. Fue apenas un susurro. Me detuve en seco, girando sobre mis talones para iluminar con la linterna todo a mi alrededor. No había nadie. Las sombras bailaban sobre las paredes agrietadas, pero ninguna figura humana se asomaba. Tragué saliva. Pensé que quizá Mauricio me había seguido para gastarme una broma, pero él había prometido esperarme afuera. Emiliano, ven. Esta vez, la voz sonó más cerca, más clara, como si estuviera justo detrás de mí. Me di la vuelta bruscamente, apuntando con la linterna. Nada, pero el aire estaba más cálido allí, y un aliento extraño me rozó el cuello. Era una respiración pesada, húmeda. No podía engañarme. No había nadie conocido en ese lugar. Avancé hacia lo que quedaba del altar. Los bancos de madera estaban reducidos a cenizas, y el techo había colapsado hacía años. Sin embargo, en medio de la destrucción, alguien había encendido veladoras. Una docena de ellas, con la cera aún fresca, iluminaban el altar improvisado. Me acerqué, y lo que vi me hizo retroceder un paso. Había una fotografía, una imagen mía, tomada hacía solo unos días, en la plaza del pueblo. La reconocí de inmediato porque llevaba puesta la misma camisa que esa noche. Encima de la foto, con letras torpes y manchadas, alguien había escrito la fecha de hoy, y lo había hecho con algo que parecía sangre seca. Un ruido detrás de mí me sacó del trance. Era el rasguño de algo afilado sobre la madera, insistente, desesperado. Me giré, y la linterna tembló en mi mano. Ahí estaba otra vez el hombre del manto gris, agachado, con las manos largas y huesudas arañando el piso, como si buscara algo enterrado. Su respiración sonaba como un gruñido ahogado, y sus movimientos eran espasmódicos, erráticos. De repente, se detuvo. Se quedó inmóvil durante unos segundos que me parecieron eternos. Luego, giró el rostro hacia mí, y sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de humano. En ese momento supe que debía salir de allí, pero también supe que ya era demasiado tarde. Antes de seguir con lo que ocurrió después, quiero invitarte a que toques el icono de la lámpara amarilla y te quedes con nosotros. Aquí exploramos los misterios más perturbadores, y este apenas está comenzando. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba viendo, pero en el fondo ya sabía que nada de esto era normal. Estaba dentro de una capilla calcinada, mirando veladoras encendidas como si alguien acabara de colocarlas, frente a una fotografía mía con la fecha del día escrita en lo que claramente no era tinta. Me acerqué más, aunque cada parte de mi cuerpo gritaba que diera la vuelta y corriera. La imagen estaba sostenida por 4 clavos oxidados, uno en cada esquina, clavados directamente sobre la madera quemada del altar improvisado. La caligrafía era tosca, como hecha con los dedos en lugar de un lápiz o pluma, y el líquido que formaba la fecha estaba reseco, pero todavía pegajoso. No podía engañarme. Era sangre. Lo sabía por el olor a óxido que flotaba en el aire. Y había algo más. Esa foto no la había tomado yo. Alguien me había seguido sin que lo notara. Había capturado ese momento en la plaza y lo había traído aquí. Mientras intentaba procesar lo que tenía delante, un sonido rasposo me sacudió el cuerpo. Venía desde el piso,
justo detrás de donde estaba parado. No era el viento ni la madera crujiendo por el tiempo. Era el mismo ruido que había escuchado antes, algo arañando la superficie. Giré lentamente, como si temiera romper el momento y provocar algo peor. Ahí estaba de nuevo. El hombre del manto gris estaba agazapado en el suelo, con las uñas largas y oscuras, escarbando la madera podrida como si buscara algo enterrado. Sus dedos, huesudos y torcidos, se movían con rapidez, arrancando astillas y generando un sonido áspero que me provocaba escalofríos. Su respiración era irregular. Sonaba como un silbido agudo entrecortado por espasmos, y en algunos momentos dejaba de exhalar por completo, como si se apagara por segundos antes de volver a la vida. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Sentía las piernas rígidas, como si mis músculos se hubieran congelado. Entonces él se detuvo. Muy despacio, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, esos malditos ojos negros, vacíos, me atravesaron como un cuchillo, y esa sonrisa, ancha, rota, llena de dientes desiguales que parecían clavarse unos con otros. Emiliano, susurró, con una voz que no era natural. Era profunda, pero chirriante al mismo tiempo, como el sonido de un metal oxidado al ser forzado. No me moví. Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La linterna temblaba tanto que el haz de luz iba y venía, iluminando por breves segundos el rostro desencajado de esa cosa que ahora se arrastraba hacia mí. Sentí el impulso de gritar, de pedir ayuda. Pero, ¿a quién? Mauricio estaba afuera, y dudaba que pudiera escucharme. Además, algo me decía que ya no había nadie allí. La campana seguía sonando en la lejanía. Cada tañido se sentía más fuerte, como si llamara a algo, o a alguien. Fue en ese instante que lo vi. En el suelo, justo donde el hombre del manto gris escarbaba, apareció un agujero. Y dentro, algo brillante. Un objeto metálico, corroído, cubierto de tierra negra. Parecía un relicario. El hombre lo tomó entre sus dedos largos y se lo acercó al pecho, apretándolo como si fuera un trofeo. Luego, levantó la mirada de nuevo, y en esa sonrisa llena de locura, entendí que me estaba ofreciendo el mismo destino que el suyo. Tenía que salir de ahí. ¿Pero cómo? El umbral estaba lejos, y cada paso que intentaba dar hacia atrás, el suelo parecía tragarse mis fuerzas. Aún no lo sabía, pero lo peor estaba por venir. Corrí sin pensar. Mis piernas, que momentos antes se sentían como de piedra, de pronto respondieron al instinto más puro: huir. Salí de la capilla tambaleando, empujando la puerta medio quemada con el hombro, mientras el eco de la campana seguía golpeando el aire, como si me persiguiera. La linterna rebotaba en mi mano, y cada paso que daba levantaba nubes de polvo seco mezclado con cenizas. El aire afuera no era mejor. Aunque ya no estaba encerrado, la sensación de opresión seguía sobre mis hombros, como si algo invisible me presionara desde arriba. Busqué desesperadamente el camino por el que había llegado, pero el panteón parecía otro. Los árboles retorcidos eran más gruesos, más cerrados. Las lápidas se multiplicaban a mi alrededor, y el portón de hierro, el único punto de salida, había desaparecido de mi vista. Me giré, buscando alguna referencia, y fue entonces que lo noté. Primero fue un par de puntos de luz, pequeños, brillando en medio de la oscuridad a mi derecha. Pensé que eran reflejos de la linterna en algún metal, pero número. Parpadearon. Luego, otro par apareció más adelante, y otro. En cuestión de segundos había decenas de esos puntos alrededor de mí. Ojos que me observaban sin pestañear. Algunos estaban a la altura de mi rostro, otros a ras del suelo, como si criaturas bajas se arrastraran entre las tumbas. La linterna parpadeó una vez más, y por un segundo pensé que iba a apagarse. El terror me hizo apretar el botón de encendido con fuerza, rogando que no fallara. El haz de luz se estabilizó, y con él vi algo que me heló la sangre. Entre los ojos que me observaban había figuras, cuerpos, algunos altos, demasiado delgados, con extremidades alargadas que se movían de forma antinatural. Otros parecían animales, pero no lo eran. Tenían una forma que imitaba lo humano, pero estaba mal hecha, como si hubieran intentado copiar un cuerpo sin saber cómo funcionaba. El coro de susurros comenzó justo entonces. No era uno, ni dos, eran decenas de voces,
susurrando al unísono, palabras que no entendía, una lengua áspera, llena de consonantes imposibles de pronunciar. Sonaba a suspiros, a llantos contenidos, a un ruego que se repetía sin parar. Sentí cómo el pecho se me cerraba. No podía respirar bien. El corazón latía descontrolado y la vista se me nublaba por momentos. El miedo me estaba ganando. No había camino claro. Cada dirección que miraba estaba bloqueada por esas cosas, esas presencias que ahora empezaban a acercarse, lentamente, sin prisa, como si supieran que ya no podía escapar. Fue entonces que escuché mi nombre otra vez. Emiliano. Pero esta vez no venía de la capilla ni de detrás de mí. Venía de mi derecha, entre los árboles deformes. Y no era cualquier voz, era la de Mauricio. La linterna apuntó hacia esa dirección, y entre las sombras vi su figura. Estaba de pie, inmóvil, mirándome. «Ven, hermano, ya no estás solo», dijo, sonriendo. Pero había algo en esa sonrisa que no era de él. Había algo equivocado. En cuanto vi a Mauricio, una parte de mí quiso correr hacia él. La lógica me decía que era mi amigo, que estaba allí para ayudarme, para sacarme de ese lugar maldito. Pero algo en su rostro me detuvo. No era la expresión que recordaba. Su sonrisa era demasiado ancha. Sus labios estirados mostraban una fila de dientes que parecían más afilados de lo normal, como si fueran demasiado grandes para su boca. Y sus ojos, negros, profundos, como pozos sin fondo, sin reflejo alguno. «Ven», repitió, «aquí estás a salvo». Su tono de voz era familiar, pero había algo hueco en él, como si no viniera desde su garganta, sino de algún lugar más profundo, más oscuro. Sentí un escalofrío que me paralizó. Mis piernas se negaban a avanzar, y aunque todo en mí gritaba que me alejara, me di cuenta de que ya estaba dando un paso hacia él. Mauricio extendió la mano. Su brazo era más largo de lo que debería ser, estirándose en un ángulo que ningún hueso humano podría soportar. Sus dedos delgados parecían alambres, tensos, temblando levemente como si contuvieran una energía a punto de estallar. No podía moverme. Era como si algo me sujetara los tobillos, o peor, como si la tierra misma se estuviera cerrando sobre mis pies. «Te estábamos esperando, Emiliano», dijo, acercándose un poco más. Su sonrisa seguía ahí, inmutable, congelada en su rostro de una manera antinatural. «¿Quiénes?», pregunté, aunque la respuesta me heló antes de escucharla. «Todos, los que cuidamos este lugar, los que vinieron antes de ti, los que vendrán después». Su voz se volvió grave, ronca. «Es el ciclo. Aquí nadie se va». Intenté mover los brazos, soltarme de esa fuerza invisible que me sujetaba al suelo, pero fue inútil. Mauricio, o lo que fuera que se hacía pasar por él, se inclinó hacia mí. Podía sentir su aliento caliente y húmedo rozándome la cara. Olía a tierra vieja, a carne enterrada y putrefacción. «No tengas miedo», susurró. «Pronto dejarás de sentirlo». Su mano tocó mi hombro, y en cuanto lo hizo, sentí un ardor intenso, como si algo se abriera paso bajo mi piel. Una quemadura que no venía de fuera, sino desde adentro, como si algo estuviera invadiendo cada rincón de mi cuerpo. Grité, pero el sonido se perdió en el aire, tragado por ese silencio denso que lo cubría todo. Quise cerrar los ojos, escapar mentalmente, pero los mantuve abiertos. Algo dentro de mí me decía que necesitaba ver, porque lo que vendría después sería peor si me tomaba desprevenido. Y entonces, la campana sonó otra vez. 3 veces. Lenta, profunda, final. La campana sonó 3 veces. Y después, silencio. Un vacío absoluto, como si todo en el mundo se hubiera detenido, menos mi respiración entrecortada. Sentía el pecho pesado, como si alguien me estuviera presionando con fuerza, impidiéndome respirar. Mauricio seguía frente a mí, con su mano aún apoyada en mi hombro, clavando esos dedos largos y huesudos que se sentían como raíces podridas atravesando mi carne. Su sonrisa no había cambiado, pero sus ojos ahora brillaban con un tono grisáceo, como ceniza ardiendo muy dentro de ellos. «Ya casi es hora», susurró. «Solo falta un paso». No entendía a qué se refería, pero la tierra bajo mis pies empezó a temblar. Un crujido profundo resonó desde abajo, y me di cuenta de que el suelo se abría poco a poco,
formando una grieta que se extendía a lo largo del cementerio. El aroma que surgía de esa abertura era insoportable. Podredumbre, óxido, humedad de tumba abierta y algo más, algo antiguo, primitivo. Sin poder evitarlo sentí que me jalaban hacia abajo. Mis piernas se hundían en la tierra blanda, como si cientos de manos invisibles me sujetaran los tobillos y las pantorrillas, tirando de mí con una fuerza implacable. El pánico me invadió y me debatí como pude, pero cuanto más luchaba, más rápido me absorbía el suelo. «Deja de resistirte, Emiliano», dijo Mauricio. «Es peor si luchas». Entonces lo entendí. Él había pasado por lo mismo. Él también había sido arrastrado, condenado. Ahora era parte del cementerio, del ciclo que consumía a todos los que cruzaban ese portón. Y yo era el siguiente. Mis manos arañaban la tierra, buscando algún agarre. Clavé los dedos en el pasto y la piedra, intentando detener la caída, pero todo se deshacía al tacto, como si el panteón mismo se burlara de mi esfuerzo. Mauricio dio un paso atrás y me observó sin expresión. Ya no había humanidad en su rostro, solo una máscara vacía. «Así comienza, así termina», dijo con una voz que sonaba como el eco de muchos otros antes que él. El frío me invadió cuando el suelo me cubrió hasta la cintura. La piel de mis brazos empezó a cambiar. Se volvía pálida, seca. Las venas se marcaban en tonos negros y mis dedos se alargaban lentamente, adoptando la misma forma antinatural que había visto en las otras criaturas. Un dolor punzante recorrió cada uno de mis huesos, como si alguien los estuviera moldeando desde adentro. «Ya eres parte del panteón», murmuró la voz de Mauricio, que ahora parecía multiplicarse, resonando desde todas partes. «Eres uno de nosotros». Una última sacudida me hundió hasta el pecho, y cuando miré mis manos por última vez, ya no me pertenecían. Todo lo que alguna vez fui, desaparecía. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. A veces parece que fueron solo minutos. Otras veces siento que han sido años. Pero aquí estoy, aquí sigo. Ya no soy Emiliano. Al menos, no como antes. Ahora soy otra cosa, otra presencia, un guardián. Una sombra más entre las tantas que deambulan por este panteón maldito. No siento hambre, ni sed, ni frío. Pero sí siento la necesidad de quedarme cerca del portón, esperando. Los que cruzan esa verja no lo saben, pero alguien los observa desde el momento en que dan el primer paso. Lo mismo que hicieron conmigo. El ciclo continúa. Cada vez que escucho la campana sonar, sé que es el aviso. Alguien nuevo está entrando. Otro idiota como yo, que pensó que podía con un reto estúpido, que quiso demostrar que no tenía miedo. Aquí todos empezamos igual. Desde donde estoy, puedo ver la misma capilla calcinada, los mismos árboles torcidos que parecen moverse cuando no los miras directamente. El silencio sigue siendo pesado, y el aire, espeso como alquitrán. A veces veo a Mauricio. Ya no es el amigo que conocí. Ahora es uno de los tantos que rondan entre las lápidas rotas, vigilando, esperando como yo. Nos cruzamos las miradas a veces. No decimos nada. No hace falta. Sabemos lo que somos y lo que vendrá después. He visto venir a otros, jóvenes, viejos. Algunos lo hacen por diversión, otros por curiosidad. No importa. Todos terminan igual. Lo curioso es que cada uno cree que puede escapar, que tiene una oportunidad de salir antes de que el cementerio los atrape. No saben que, en el momento que cruzan el umbral, el ciclo ya comenzó. La campana los marca, y nosotros solo observamos. A veces me pregunto si hay alguna manera de romperlo, si hay algo que pueda hacer para detener lo que soy ahora. Pero esas preguntas duran poco. La voluntad se va diluyendo con el tiempo, como la luz de una vela que se consume lentamente. Ahora entiendo lo que me dijo Mauricio aquella vez. Es el ciclo. Aquí nadie se va. La última vez que la campana sonó fue en una noche sin luna, igual que la mía. Un muchacho entró, solo, con una linterna que temblaba en su mano. Lo vi desde lejos. Caminaba despacio, con el mismo miedo que yo sentí. Observé cómo cruzaba hacia la capilla y desaparecía en la oscuridad. Luego de un rato, escuché el mismo grito que di aquella noche, y entonces entendí que era cuestión de tiempo. Siempre lo es. Así que aquí estoy, esperando, observando, y cuando la campana suena,
Sabemos que otro está llegando. Dicen que hay lugares donde el tiempo no existe, donde las noches nunca terminan y el aire permanece congelado en un instante que se repite una y otra vez. San Tomás del Valle es un pueblo pequeño, de esos que casi no aparecen en los mapas, pero quienes viven aquí saben que hay ciertas reglas que no se pueden romper. La primera es simple: nunca cruces el portón del Panteón de Cerro Viejo después de la medianoche. Pero no todos escuchan. A veces pienso en cómo empezó todo esto. ¿En qué momento alguien cometió el error de romper el silencio y abrir esa puerta? Nadie lo sabe. Solo sabemos que el ciclo continúa. Y lo peor es que siempre hay alguien dispuesto a desafiarlo. Esa noche, el cielo estaba cubierto. No había estrellas ni luna. Todo era oscuridad, como si el cielo se hubiera cerrado para no presenciar lo que estaba por suceder. El aire olía a tierra húmeda y a tormenta, aunque no llovía. Un grupo de jóvenes llegó al pueblo. Venían desde lejos, buscando emociones fuertes. Se decían valientes, aunque sus risas temblaban más de lo que querían admitir. Uno de ellos, Iván, propuso lo que para ellos parecía solo un juego: entrar al viejo cementerio y quedarse al menos 15 minutos. No es para tanto, dijo, encendiendo su linterna y mirando a sus amigos con una sonrisa confiada. Son solo historias de viejos. Sus amigos se quedaron en la carretera, a varios metros de la entrada. Ninguno quiso acompañarlo. Iván cruzó solo el sendero de tierra, entre los arbustos secos y las ramas que crujían bajo sus botas. El portón de hierro estaba entornado, igual que siempre. Lo empujó con la mano. El chirrido del metal oxidado resonó en la oscuridad como un grito ahogado. Al otro lado, lo observábamos. Yo estaba allí, junto a Mauricio y otros tantos que ahora formaban parte del panteón. Sentíamos su presencia, su respiración rápida, el ritmo acelerado de su corazón. Sabíamos que había cruzado el umbral, que la campana, en cualquier momento, sonaría por primera vez. Iván avanzó despacio. La linterna temblaba levemente en su mano. Cada paso que daba lo alejaba más de la entrada, y más cerca de nosotros. A medida que caminaba, los árboles parecían cerrar el camino detrás de él. No lo notaba, pero ya no había salida. Cuando llegó frente a la capilla, se detuvo. Algo lo hizo girarse. Quizás sintió la mirada de los que estábamos ahí, aguardando en las sombras. La campana sonó entonces, una sola vez, grave, profunda. Iván tragó saliva. Dio un paso atrás, pero el suelo bajo sus pies crujió de una manera distinta, como si estuviera cediendo, y lo siguiente que escuchamos fue su respiración agitada. Lo que pasó después es difícil de explicar. Algunos dicen que el tiempo se congela en ese momento, que no importa cuánto corras o grites, ya es tarde. Te lo dije al principio, nunca cruces el portón del Panteón de Cerro Viejo después de la medianoche. Pero si alguna vez decides ignorar esta advertencia, solo recuerda algo: nosotros siempre estamos mirando, y la campana siempre volverá a sonar.